Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Yo soy Alejandro Padilla, médico veterinario zootecnista. El día de hoy vamos a hablar de si realmente sabes cómo oxigenar el agua de tu acuario. De información, internet está vasta y realmente no tenemos concreto el término oxigenar o airear el agua de nuestro acuario. Y que aquí siempre va a implicar que hablemos del beneficio hacia nuestros peces o ecosistema acuático. Vamos a determinar qué es la oxigenación y qué es la aireación. Hablar de estos términos pareciera que son lo mismo, son sinónimos, pero completamente son diferentes, aunque tienen un objetivo en común. ¿Cuál es? El tratar de diluir la mayor cantidad del elemento oxígeno en la columna de agua para que los peces puedan ser beneficiados. La oxigenación corresponde a hablar de un término en el que estamos haciendo alusión a la inyección directa del elemento puro, en este caso sería el gas oxígeno, hacia la columna de agua. Y la aireación básicamente es comprimir el aire atmosférico que nosotros respiramos, de igual manera por un aparato que puede ser una bomba de aire, una turbina, un blower o cualquier tipo de bomba que dirija el aire a través de una tubería o manguera y lo pueda de manera uniforme por un difusor en forma de microburbujas. Hay que comprender una situación importante entre estos dos términos. ¿Cuál sería? Lo evidente aquí es que oxigenar implica el hecho de inyectar directamente oxígeno puro y airear es inyectar el aire atmosférico. Y primer punto, en cuanto al aire atmosférico, es verdad que no es oxígeno puro el que respiramos, ya que aproximadamente el 20% del aire atmosférico que respiramos está conformado por oxígeno y aproximadamente un 70% está conformado por nitrógeno. Por ende, ahí hay que entender que los diferentes métodos de oxigenación, algunos son eficaces y algunos son más eficientes. Vamos ahora a explicar la parte del factor temperatura en relación al nivel de dilución de oxígeno en el agua de nuestro acuario. En pocas palabras, entre mayor sea la temperatura que requieren tus peces y que el agua deberá tener, menor será la capacidad para que el oxígeno se diluya en esa columna de agua. Y viceversa, entre más fría esté el agua o menor temperatura tenga el agua del acuario, más fácilmente se puede diluir el oxígeno. Esto es por la simpleza de que la molécula de oxígeno, al tener mayor temperatura, llega a ser impulsada hacia la superficie e inclusive se puede llegar a salir del agua, por así decirlo, y integrarse al aire atmosférico, dejando un agua con muy bajo nivel de oxígeno disuelto. En la mayoría de las ocasiones creemos que en nuestros hogares solamente vamos a cuidar peces, pero realmente lo que estamos fomentando es tener prácticas de acuicultura. ¿Por qué lo digo? Porque estamos cuidando peces y eso es a lo que se le conoce como cultivar peces, obviamente con un fin zootécnico de pura estima, es decir, de puro cariño que le tenemos a estas mascotas, aunque también ahora en el ramo contrario, que no es muy diferente de lo que estamos haciendo, existe la industria pesquera, que es la producción de recursos pesqueros o pescado para comer y que implica el hecho de contemplar las mismas condiciones en oxígeno, en temperatura y en calidad de agua. Así que tanto uno como otro, simplemente la diferencia es la escala o tamaño a lo que estamos practicando esto. Me he encontrado muchos videos aquí en YouTube, en internet, en grupos de redes sociales, en donde indican que cierto método de oxigenación es el más ideal, es el más correcto, y esto es completamente una situación que no conecta o concuerda con lo que realmente tiene que ser. Habrá factores que lo ameriten y habrá otros factores que lo descarten por completo. Pero tanto uno como otro siempre van a ir a la negativa y siempre van a ir los autores de esta información a tirar malas experiencias
hacia ciertos métodos de oxigenación. En cuanto a esta información, indican que el mejor método para oxigenar un acuario es con un filtro o con una bomba de agua, que simplemente el método de oxigenación o aireación para esas personas está en el hecho de que el agua circule en el acuario, sobre todo en la parte de la superficie. Algo es cierto en esto, y es que el agua se puede llegar a oxigenar sola. ¿Sí? ¿Por qué? O solamente una parte de ella, debido a que debe ser contenida en 4 paredes y un suelo. La parte superior está en contacto con la atmósfera y por ende puede llegar a tener esa oxigenación que se espera. Sin embargo, no es suficiente. Algunos recomiendan este método de oxigenación o aireación por medio de la ruptura o movimiento de la superficie del agua de tu acuario por un filtro de cascada, por un filtro canister. Con esa simple corriente que se genera estás aireando o oxigenando el agua. Esto queda entre comillas. ¿Por qué? Porque hasta estos aparatitos tienen sus límites y pueden llegar a zonas con agua estancada. Y tener agua estancada en un acuario es letal, pues lo que promueve es el tener un ambiente anóxico o hipóxico en donde no haya oxígeno y se empezarán a producir algunas sustancias tóxicas o se pueden llegar a concentrar algunas sustancias tóxicas. Aquí vamos a hablar del otro método de aireación y oxigenación y que considero y que también es considerado por la industria pesquera como el más idóneo, puesto que es el más eficiente. Estamos hablando de la utilización de una bomba de aire. Así es, una bomba de aire, un pequeño compresor que nos ayude a dirigir el aire atmosférico que respiramos por medio de una manguera conectada a un difusor, ese método de oxigenación en el agua de nuestro acuario. Si bien a muchos de por aquí en YouTube les disgusta y recomiendan solamente lo que quieren, aquí te voy a hacer saber una buena manera de cómo aprovechar una bomba de aire. Y aquí el truco está en que va a depender mucho del tamaño al que pongas un difusor. Doctor, ¿qué es un difusor? El difusor es una pieza complemento de tu bomba de aire o compresor de aire que ayudará a formar esa gran masa o flujo de aire atmosférico en micro burbujas para que tengan un contacto con el agua de tu acuario. Aquí el truco está en que entre más pequeña sea la burbuja de aire que se inyecta por la bomba de aire a tu acuario, será mejor y más eficiente la oxigenación aireación, ya que si hay que darle en la torre a la bombita de aire, el compresor de aire, para decir que es un muy mal método de oxigenación aireación, pues no le conectes un difusor, mete la manguera directa y pues te va a generar burbujas muy grandes, por lo que sí, ahí sí es considerable mencionar que no es un buen método de oxigenación. Así que para eso es este video y te voy a demostrar de manera práctica cómo lo que a veces mucha gente hace polémica. Vamos ahora a la práctica. Aquí vamos a observar algo muy interesante, la población de peces que mencioné hace un momento. Es evidente que para un acuario que solamente tiene una fuente de circulación, entre comillas, aireación, oxigenación, puede llegar a funcionar de manera limitada, que no es lo ideal, pero que puede llegar a funcionar. Sin embargo, si tenemos un espacio de agua con gran cantidad de peces, necesitaremos complementar este método, que para esto es solamente filtración, con alguna fuente de oxigenación, aireación mucho mejor o de manera específica. Vamos a poner a funcionar este filtro para ver sus pros y contras. Aquí está generando la famosa cascada y podemos ver que está un poco limitado en la ruptura de la superficie, pero también el trasfondo que hay de utilizar esto como un método para la oxigenación puede llegar a generar cierta turbulencia, pero vamos a ver un poco más abajo de lo que podemos llegar a observar. Y es que si bien el filtro de cascada pues es un filtro meramente, podemos ver que inclusive en un espacio tan reducido puede haber zonas muertas en donde el agua ni siquiera se molesta en moverse, sobre todo en las esquinas.
y en la parte contraria a este filtro. Podemos ver aquí una cantidad de desechos que no se mueven en lo absoluto y que la parte media, pues sí, hay un poco más de movimiento, pero también esto implica hablar de esta situación que puede llegar a estresar a los peces, no rompe con fuerza la superficie, aunque no es el objetivo que realmente rompa con fuerza la superficie del agua de nuestro acuario, pero sí lo que podemos considerar en ello es la presencia de zonas muertas en el acuario, que ese es un punto negativo. No estoy diciendo que es un muy mal método de aireación y oxigenación, sino que cada uno de los accesorios que podemos tener en nuestro acuario es específico para cumplir cierta función. Solamente tener un filtro de cascada como un método de aireación, oxigenación, no es muy buena idea. Aparte, el hecho de que sea una cascada, específicamente en este caso, algunas personas no saben cómo trabajar los equipos y los arriesgan a que se quemen. ¿Por qué digo esto? Porque aunque sea un filtro por sobrenombre de cascada o mochila, no quiere decir que lo vas a poner muy por arriba del nivel del agua de tu acuario y que pues golpee con mayor fuerza para lograr una oxigenación, aireación. Porque si se te va la luz, por ende el nivel del agua está más abajo que el de la bomba y se te va a vaciar por gravedad. Cuando retorne el servicio eléctrico, ¿qué es lo que va a pasar? Como tu filtro ya no tiene agua, va a trabajar en vacío, en seco y se va a quemar. Entonces, también el truco está en saber trabajar tus equipos y que a esto vamos con el siguiente ejemplo. En la parte central de este espacio de agua o de este acuario, llamémosle así, tenemos una piedra difusora muy fina. Aquí tengo colocada lo que es la línea del aire que estará inyectando nuestra pequeña bomba de aire. Y a continuación voy a conectarla para que veas cómo funciona. Si te das cuenta, en lo particular, lo que está generando es que haya una producción de burbujas finas. Eso es un beneficio completo debido a que como lo expliqué hace un momento, entre más pequeña la burbuja, mejor contacto con el agua habrá y mejor dilución del oxígeno será. Muchos se quejan es que esas burbujas revientan, salpican y promueven la evaporación. Pero, oh sorpresa, ¿cuál sería, doctor? Burbuja es tan pequeña que no representa un riesgo a que haya salpicaduras. Además, y siéndoles honesto, esto se resuelve poniéndole una tapa a su acuario. No hay mucho que decir en base a este punto negativo que pudiera haber en este caso, pero que mueve muy bien la superficie y de una manera más tranquila que en el caso de un filtro de cascada. Esto por la situación de que inclusive a los peces les agrada más. Vean cómo se meten ahí entre las burbujitas y no les estresa. Aquí en lo particular ya podemos notar qué peces son los que se encuentran más tranquilos y cuáles peces se encuentran con mayor dificultad para mantener un nado estable. Te puedes dar cuenta inclusive que en el lado del filtro en donde tengo cascada se producen burbujas que no truenan, que no revientan y que poco a poco se forma una especie de espuma. En el ejemplo número 2 no existe. ¿Por qué esto pasa? Porque en lo particular, cuando la superficie del agua es movido por esta cascada, esas burbujas que son empujadas y después regresan a lo que es la superficie del agua, implica que la tensión superficial haya cierto tipo de biofilm. El biofilm es una pequeña capita que puede ser similar a la grasa, que lo que provoca es que esas se adhieran a las burbujas y no permitan que revienten. Por lo tanto, pues esto será una parte molesta, a diferencia de una inyección por debajo de la superficie del agua, pues no da ese resultado.
Aquí tienes las evidencias, dime tú en comentarios qué piensas, por qué. Me gustaría saber tu opinión y te voy a expresar algo muy concreto. Actualmente mucha gente en mis videos de comprando mi primer acuario comentan que la bomba de aire ya no se necesita, está de sobra y que por la simpleza de que o es muy ruidosa y que fomenta esos puntos negativos posiblemente que se pueden resolver. Aquí yo les digo que nunca está de más, mejor que sobre y no que falte, porque hasta en determinado momento, cuando tú no lo contemplas y crees que ya tienes todo cubierto, tus peces crecerán y requerirán y demandarán mejores condiciones del agua, calefacción o temperatura y sobre todo alimentación y oxigenación, debido a que el tamaño de sus cuerpos demandará mayor concentración de oxígeno. Y no estará mal complementar tu fuente de circulación, filtración, con un buen sistema de aireación, oxigenación, con una bombita de aire. Así que recuerden que aquí damos y brindamos, investigamos, compilamos para que tú tengas la mejor información, aprendas a cuidar bien a tus peces. Recordándoles que si tienen algún paciente, alguna mascota enferma, trates de no automedicarlo y llévalo a un profesional en salud animal a que lo evalúe y le dé un tratamiento adecuado. Nos vemos, yo soy Alejandro Padilla, médico veterinario zootecnista. Cuídate mucho, saludos, hasta luego.